Bien, saludos estimados estudiantes. Bienvenido al curso de... Buenos días, profesor. Ya. Saludos estimados estudiantes. Bienvenido al curso de Física de tercer grado. Siendo hoy martes 9 de febrero. En esta ocasión vamos a seguir desarrollando el tema de estática. En esta ocasión vamos a seguir desarrollando el tema de leyes de Newton, dinámica. Ya el tema de estática fue concluido en las clases anteriores. Pues entonces, rectifico. En esta ocasión vamos a seguir desarrollando o a finalizar el tema de leyes de Newton. Y lo vamos a hacer a través de ejercicios aplicativos. Este ejercicio lo habíamos analizado o lo estábamos analizando en la sesión anterior. Pero antes es bueno destacar lo siguiente. Recuerda que estamos estudiando el ente físico de la fuerza. Atención, por favor, atento a esto, lo que voy a explicar en este momento. Estamos explicando el ente físico de la fuerza, la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Repito, fuerza es igual a masa por la aceleración. Las dimensiones, objeto de estudio para la fuerza sería lo siguiente. En el caso de la masa, pues obviamente, esto es masa, esta es cantidad de materia. Básicamente es materia. La dimensión de la materia es la masa. En la aceleración, pues es una unidad de longitud multiplicada por una unidad de tiempo a la menos 2. En conclusión, estas son las dimensiones que corresponden a la fuerza. Estas dimensiones, cuando estamos estudiando sus unidades en el sistema MKS, te da Newton. Fácilmente puedes diferenciar lo siguiente. Para la materia, que en su dimensión de la masa, su unidad es el kilogramo. Para la aceleración, en el sistema MKS, pues su unidad es metro por segundo cuadrado. De modo que kilogramo por metro por segundo cuadrado es igual a Newton y con ello esa es la unidad que le va a corresponder en el sistema MKS. Para el sistema GS, la unidad que le va a corresponder es la DINA, en virtud que para la materia, que su dimensión es la masa, quedaríamos con la unidad de gramos. Y para la aceleración, las unidades que le corresponden serían centímetros por segundo cuadrado. En consecuencia, gramos por centímetro por segundo cuadrado es igual a DIN. Conclusión, estimados estudiantes. Estamos estudiando la segunda ley de Newton, que es la fuerza. Entonces, ya las fuerzas tienen unidades muy particulares que la distinguen. En el sistema MKS va a ser Newton. En el sistema CGS va a ser DIN. Ahora sí podemos hablar con propiedad. Cada vez que veas una unidad que sea Newton, pues entonces estamos hablando de fuerza. Así que vamos a dar unos breves minutos para que tomes apunte sobre estas características. Recuerda, el ente físico es la segunda ley de Newton.
Bien, ya he discutido que la unidad que le corresponde en el sistema MKS a la fuerza es Newton. Por lo tanto, observan aquí los vectores que estamos analizando. Entonces, Newton, Newton, y acá 32 no tiene unidad, pero sobreentendemos que estamos trabajando con Newton. Esto es muy característico en nuestra separata, ¿vio? Van a aparecer números que no van a tener unidad, con lo cual vamos a tomar la referencia de las unidades que están allí. En este caso es Newton. Así que no cabe la menor duda de que sobre este bloque, este conjunto de vectores representan fuerza. Ahora bien, vamos a analizar su enunciado. Por lo tanto, te pido que me acompañes en su lectura. Eso es un ejercicio que corresponde a nuestra separata y es el ejercicio número 4, lo cual dice lo siguiente. Hallar la aceleración que adquiere el bloque de 4 kilogramos. Bien, cuando en él estén configurando un conjunto de fuerzas, porque las fuerzas quedan representadas por estos vectores, nosotros tenemos que hacer uso de lo que se conoce como fuerza neta. La fuerza neta es simplemente una fuerza equivalente. Es decir, sobre ese conjunto de fuerzas es como que yo aplicara una sola fuerza, que sería equivalente a todas ellas. Pues claro, entonces vamos con el análisis escalar. El análisis escalar va a ser lo siguiente. Para la obtención de esa fuerza neta, recuerda que estamos hablando de fuerza neta, una fuerza equivalente. Aquí no me puedo, muy bien. Déjame ver, no quiere, exacto. Quiero utilizar, aquí está la fuerza neta. Mira, te estaba aquí hablando de que estamos utilizando el concepto de fuerza neta. La fuerza neta es como el resultado de estas tres fuerzas. Mira, el resultado de estas tres fuerzas, en lugar de utilizar tres, voy a utilizar una fuerza que va a ser el papel de ellas tres que están actuando de forma simultánea. Esa es la idea de la fuerza neta. Bien, ¿cómo hacemos para el cálculo de la fuerza neta? Bueno, date cuenta, para el cálculo de la fuerza neta, lo que vamos a hacer manipulaciones algebraicas de las que nosotros conocemos con los vectores. Ya te recuerdas, ¿no? Esos vectores todos están en dirección horizontal. Claro que están horizontal. Observa, mira, horizontal, este también horizontal, horizontal. Aquí lo que se va a distinguir es el sentido. Ya te había indicado que aquellos vectores que tengan sentido hacia la derecha van a ser escalarmente positivos. Míralo, por eso que 32 es positivo. Y obvio, no tiene unidad, pero ya nosotros sabemos y vamos a entender porque eso es una información implícita. Eso es 32 newton. Atención pues, mira este vector, el de 8 newton. ¿Cuál es su dirección? Horizontal, pero su sentido está hacia la izquierda. Recuerda, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Aquí en su configuración escalar yo he colocado menos 8 newton. ¿Ves? De igual manera, el otro vector que estamos hablando de 4 newton. 4 newton que tiene sentido hacia la izquierda. Atento por favor, el que está hacia la derecha positivo, los que se encuentran hacia la izquierda negativo. De allí puedes apreciar que entonces hacemos la manipulación algebraica, hacemos estos cálculos. 32 menos 8 menos 4, eso es igual a 20 newton. Es decir, estimado estudiante, que la fuerza equivalente, todas estas tres fuerzas se pueden describir como una sola. Claro, una sola. Mira, una sola a que le vamos a llamar fuerza neta. De eso se trata la fuerza neta. En lugar de estar trabajando con toda la configuración vectorial, no, yo simplemente trabajo con una que es equivalente. Es decir, que la aplicación de esa fuerza neta, es más, vamos a dejarlo bien detalladito. Aquí. Bien, lo que quiero indicar es lo siguiente. Acá, que la aplicación de esa fuerza neta, cuyo valor ya lo hemos determinado, es 20 newton. Bueno, esa es, digamos, también otra característica de esa fuerza neta es que es una fuerza real, es realmente lo que está ocurriendo en el sistema. Es decir, este bloque se está moviendo hacia la derecha con una fuerza de 20 newton.
todo este conjunto de fuerzas desequilibradas quedan simplificadas en una fuerza equivalente que es de 20 newton. Eso es. De modo que si pudiéramos apreciar el movimiento de este bloque, pues nosotros estaríamos indicando y podríamos afirmar muy categóricamente de que ese bloque se está moviendo hacia la derecha con una fuerza de 20 newton. De eso se trata la fuerza neta, buscar una fuerza equivalente entre todas las configuraciones de fuerza que actúan sobre un punto de aplicación. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que tomes apuntes. Quiero que vayas tomando apuntes poco a poco con la intención de que cuando vayas a estudiar posteriormente sepas qué es lo que estás haciendo. Así que por favor toma los apuntes correspondientes. Bien, ya aplicado con la fuerza neta, entonces vamos a encontrar la aceleración. Es muy importante que entiendas esto. Siempre cuando haya un conjunto de fuerzas, óyeme bien, cuando haya un conjunto de fuerzas, una configuración de fuerzas, nosotros hacemos uso de la fuerza neta, porque es con la fuerza neta con la que vamos a aplicarlo a la segunda ley de Newton. ¿Me estás entendiendo? Repito, vas a emplear la fórmula de la segunda ley de Newton es con el resultado de la fuerza neta. Esa fuerza desequilibrada queda representada justamente por el valor de la fuerza neta. Esto hay que entenderlo muy bien. De manera que cuando vayas a utilizar la segunda ley de Newton, no la vas a utilizar con las fuerzas componentes. No. Vas a utilizar con la fuerza neta, porque la fuerza neta es una fuerza equivalente de todas las fuerzas componentes que se encuentran aplicadas a un determinado objeto. Y que evidentemente tiene que dar un número. ¿Ves? Tiene que dar un resultado, porque si es igual a 0, pues entonces estamos en el concepto de un equilibrio, con lo cual no va a haber ningún tipo de modificación. Entonces, el resultado, que es un número, me están indicando, mira, hay un conjunto de fuerzas que están actuando sobre un objeto, pero estas fuerzas están de forma desequilibrada. De manera que el concepto de fuerza neta aparece como una fuerza desequilibrada resultante equivalente a todas las fuerzas componentes. De eso se trata el asunto. Entonces, en conclusión, cada vez que vayamos a aplicar la segunda ley de Newton, la vamos a realizar con la fuerza neta. Otro dato importante también. La fuerza neta, ya sabes que es un vector, y la aceleración también es un vector. Ahora bien, la aceleración hereda las características del vector de la fuerza neta. ¿Me estás escuchando? La aceleración hereda las características de la fuerza neta. Eso quiere decir que el vector aceleración va a tener dirección y sentido con respecto a la fuerza neta. Así que esto es muy importante y te invito a que lo escribas. Atento. Vas a escribir lo siguiente. La aceleración es un vector que tiene dirección y sentido
igual a la fuerza neta. Bien, esto es muy importante, así que me he tomado la libertad de escribirlo contigo, pues. Acá, vamos a dejarlo, lo pongo aquí, arriba, pero esto es un apunte importante que debe estar en tu cuaderno de trabajo. Aquí está, mira, ese es un apunte importante. Y la importancia del caso es tal que lo voy a llevar a un color rojo. Ahí lo tengo, muy bien. Ahí lo tengo. Repito, la aceleración es un vector que tiene dirección y sentido igual que la fuerza neta. Ok, una vez aclarado ese punto, pues entonces vamos con la manipulación. La manipulación, recuerda que es una fuerza neta que también en algunos libros se conoce con la connotación de fuerza resultante. Son los mismos conceptos. Fuerza neta y fuerza resultante son los mismos, ¿oíste? Ahora, lo realmente significativo es que para el empleo de la segunda ley de Newton debes hacerlo con la fuerza neta o la fuerza resultante, con lo cual eso es igual a masa por aceleración. Atento. El ejercicio me manda a determinar la aceleración, de modo que hago un despeje. En este caso voy a trabajar con la fuerza neta. Entonces, en ese despeje quedaría un cociente, donde el numerador es la fuerza neta y el denominador es la masa. Pues es bastante sencillo, porque ¿cuánto determinó o cuánto calculé yo que era la fuerza neta? 20 newton. ¿Cuánto es la masa? 4 kilogramos por en virtud del ejercicio, justo por los datos del ejercicio. Y eso te da igual a, muy bien, 5 metros por segundo cuadrado. Ahí lo tienes. 5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? La B. Bien, tomas tus registros inteligentes acerca de la resolución de este ejercicio. Y la dinámica es la siguiente. Una vez que concluyas tus registros inteligentes, ve reflexionando sobre el ejercicio 5, a fin de que vayas avanzando en tus modelos de respuesta. Claro, la idea es que avances en esos modelos de respuesta que le corresponden a la pregunta 5 y que los compartas con nosotros. Ojalá sea así el caso. Bien sea una propuesta parcial o, en el mejor de los casos, la propuesta definitiva. Pero bueno, vamos a que reflexiones. Bien, vamos a analizar el segundo ejercicio. Primero, vamos a leer su enunciado. Por favor, acompáñame en su lectura. Hallar la aceleración que experimenta el bloque de 8 kilogramos. Tal cual como lo representa la figura. Mira, aquí lo tenemos. Muy bien, ese es el bloque. Ese bloque está en contacto con una superficie. En este caso podríamos decir que es el suelo. Interesante, ¿no? Y la fuerza tiene cierto ángulo de inclinación. La fuerza no es como en el caso anterior, con un sentido
horizontal, perdón, con una dirección horizontal. No, no, la fuerza no tiene la dirección horizontal, tiene una dirección oblicua. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de ejercicio? Cuando la fuerza no tiene sentido horizontal ni vertical estrictamente, entonces el sentido de ella es oblicuo. Mira, es diagonal. De hecho, me están diciendo que tiene un ángulo de 53 con respecto a la horizontal. Ah. Veamos, ¿qué está ocurriendo? Mira, ese vector pasa a lo siguiente. Ese vector que es oblicuo se va a descomponer en dos vectores. Primer vector, míralo, míralo, míralo. Ahí lo tienes. Es la proyección de este vector sobre el eje horizontal. Ajá. Y el otro vector es este que está aquí. Y ese vector, bien, se está proyectando también en el eje vertical. Escucha lo que te estoy diciendo, atento a esto. Tienes un vector que es oblicuo. Ese vector va a tener dos componentes rectangulares. Él se va a descomponer con 2 grados de libertad. Uno, que sería, y eso lo voy a denotar acá, o sea, observa por favor, uno va a ser una fuerza, mírala, que va a tener aquí una fuerza que va a tener dirección horizontal. Ah, aquí está. Y otra fuerza que va a tener dirección, óyeme bien, vertical. Ya esto se había analizado en las operaciones de los vectores, que se llaman componentes rectangulares. Entonces, F es la fuerza original. Ah, ya. Esa fuerza original se va a descomponer. Atención, lo voy a otra vez a recalcar acá. Lo voy a poner, se va a descomponer primero una fuerza de dirección horizontal y una fuerza de dirección vertical. Ah, ¿entendiste? Cada vez que tengas una fuerza diagonal cuya dirección es oblicua, ella va a descomponerse hacia una fuerza con dirección horizontal y hacia otra fuerza con dirección vertical. Atento, oye bien, atento al sentido de oblicuidad de la fuerza original. Mira, mira, él se va hacia arriba. Por favor, ve la flecha. Si ese vector tú lo desplazas de tal manera que coincida con el horizontal, mira, 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 su sentido queda hacia la derecha. Ah, ya, claro. Ahora, si haces el desplazamiento ahora hacia un sentido vertical, míralo, 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 por favor, ve, 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 queda hacia arriba. Ah, de tal manera que lo diagonal estaría expresado, mira, eso va de derecha arriba. Eso es lo que te está diciendo lo diagonal. Ah, ok. Veamos otras fuerzas que están involucradas acá. La vamos a colocar con un color marrón para que tú veas. No es el objeto, pero es bueno estudiarla porque te va a servir más adelante. Sobre ese objeto, el peso, mira, el peso estaría hacia abajo. Esa es otra fuerza que estaría allí. Okay. Y este sería la fuerza normal. Ya tú sabes que ya hemos hablado sobre esa reacción normal. Es en virtud de la tercera ley de Newton. Y es justamente la fuerza que estaría produciendo el piso, pero de sentido contrario al peso. Entonces no te olvides, esta fuerza que está aquí se conoce con el nombre del peso. Ese sería el peso. Pero no me está mandando a buscar el peso. Claro que no te está mandando a buscar el peso, porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Debes centrar toda tu atención donde ese objeto se estaría moviendo. Entonces, tú dices lo siguiente, ese objeto debería estar moviéndose hacia la derecha, porque miras, esta fuerza es la que está cambiando el estado del bloque.
Entonces esta fuerza está, mira, hacia la derecha. Habría un movimiento y es lo que se conoce con el nombre del sentido del movimiento. Eso es muy importante para resolver ejercicio. De manera que el sentido del movimiento sería hacia la derecha y había que identificárselo. Mira, esto es muy importante, tú tienes que identificarlo también. Vamos a poner SM, sentido del movimiento, que el objeto se debe estar moviendo hacia la derecha. Profesor, pero ¿por qué tiene que estar moviéndose hacia la derecha? Ya te estoy diciendo que estamos estudiando las leyes de Newton, que es la parte de la dinámica que nos indica las causas por las cuales los objetos se mueven. Y justamente ya Newton habían indicado, mira, las cosas se van a mover efectivamente porque hay un desequilibrio de fuerzas hacia donde se dirija la fuerza neta, que es una fuerza resultante de las fuerzas componentes. Entonces ese es el sentido real del movimiento. El sentido del movimiento da la ilusión, lo cual es totalmente comprensible. Aplíquele lógica, por favor. Si usted tiene una cuerda, está aquí ejerciendo sobre esa cuerda una fuerza sobre el objeto, entonces el objeto se estaría moviendo en virtud de este sentido. ¡Hey! Muy bien. Entonces, veamos hacia dónde está ocurriendo el movimiento. El movimiento está ocurriendo con dos fuerzas componentes. Esta fuerza que tiene, mira, esta fuerza que sería F de X y esta otra fuerza que tiene un valor de 20. Vamos a detenernos ahí, ¿no? Mira, esta fuerza y esta otra fuerza. Ahí está. Esas son las dos fuerzas que hacen que ese objeto se mueva en dirección horizontal con sentido a la derecha. Claro que sí. Entonces debo buscar la fuerza neta. Cuando tengo dos fuerzas en la misma dirección, pues entonces busco la fuerza neta. Ahí tengo. La fuerza neta va a ser igual entonces al 100, oye bien, y como el ángulo de formación se está ocurriendo con la horizontal, entonces la relación trigonométrica que me permite vincular eso es el coseno. El coseno es 53 grados. Interesante, ¿no? Entonces esa fuerza cuando se proyecta en el eje horizontal, se proyecta justamente con el módulo de la fuerza original multiplicado por el coseno 53. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Esa es la fórmula de hoy en día. Ahora, eso sería el vector. Mira, atento, lo que hemos expuesto aquí, esto corresponde justamente a la fuerza F de X. Todo este dato, todo esto, 100 multiplicado por el coseno de 53, pues es justamente el vector de F de X. Ya. Pero ya te estoy diciendo que es la diferencia entre estas dos fuerzas. ¿Pero por qué diferencia? Porque tiene sentido contrario. El que va hacia la derecha va a tener el signo positivo y el que se encuentra a la izquierda va a tener sentido negativo. ¿Ves? El signo negativo. Nos toca determinar qué valor tiene el coseno de 53. Atento, fíjate. Muy bien. El coseno de 53 tiene el valor de 3 quintos. Porque aquí hay que recordar lo siguiente. Wow, son muchas cosas que hay que recordar, pero bueno, tú eres un estudiante bastante atento. Voy a explicártelo aquí. Aquí tengo, vamos a hacer un triángulo, justamente un triángulo rectángulo. Ahí lo tengo. Bien, ahora me voy con el color negro. Y sobre ese color vamos a escribir. Mira, aquí este es el ángulo de 90. Vamos a suponer de que aquí tengo el ángulo de 37. Atento. 37 grados. Esto acá es el ángulo de 53. Profesor, eso es un triángulo notable. Claro, eso es lo que yo quería que me dijeras. Es un triángulo notable. Y el triángulo notable, este triángulo notable tiene las siguientes características, las siguientes relaciones que ya tú debes de conocerlas. El lado opuesto al ángulo de 37 le va a 3K. Mira, muy bien. El ángulo opuesto al ángulo de 53 le va a 4K. Muy bien. Aquí estamos guardando la relación de lo que significa lado ángulo, ¿no? Y justamente la hipotenusa tiene la relación de 5K. Aquí lo tienes. Ahí está.
Ahora, si puedes determinar lo siguiente. ¿Qué es el coseno de 53? Ah, bueno, me ubico aquí. El coseno de 53 es precisamente el cateto adyacente, que es 3, dividido entre la hipotenusa, que es 5. Mírala, 3 quintos. Entonces, la referencia trigonométrica lo llevamos a una referencia geométrica. Increíble, ¿no? Entonces tienes 100, que va a ser multiplicado por 3 quintos, menos 20. Estoy calculando la fuerza neta. Ajá, ¿cuánto te da ese resultado? Ese resultado da 40. O sea que la fuerza neta es igual a 40. Y recuerda que la segunda ley de Newton de fuerza es igual a masa por aceleración, la tengo que hacer corresponder justamente con la fuerza neta. Entonces, mira, la aceleración ya habíamos determinado en el ejercicio anterior, es la fuerza neta entre la masa. ¿Cuánto es la fuerza neta? Bueno, ya determinamos que es 40. ¿Cuánto es la masa? Pues la masa me la están dando como dato, que es 8 kilogramos. ¿Cuál es el resultado? 5 metros por segundo cuadrado. Se parece al anterior, ¿cierto? Se parece al anterior, pero este ejercicio es un poquito más elaborado, donde hacemos un estudio de las fuerzas. De eso se trata, oye, estimado estudiante, hacer un análisis vectorial de las fuerzas que están involucradas en el objeto que estoy estudiando. Bien, vamos a dejar un tiempo prudente con el objeto de que usted haga sus registros inteligentes. Bien, estimados estudiantes, espero que el tiempo haya sido lo suficientemente para que usted tenga la oportunidad de copiar todo. En caso contrario, recuerde que tiene el uso del recurso de los videos. Ubica el video, hace la pausa donde estima conveniente y aquellos anotaciones que quedaron inconclusas, pues la concluye. Por lo pronto vamos a borrar todo esto que hemos venido aquí realizando para pasar hacia la otra página. Todas estas cuestiones. Muy bien. Aquí lo borramos. Y a este triángulo, es un triángulo rectángulo. Es bueno destacar, antes de pasar a la lámina siguiente, que hemos hecho dos ejercicios. Ejercicios donde las fuerzas son horizontales, en este caso, y fuerzas oblicuas. Para resolver ejercicios con fuerzas oblicuas se hace necesario la utilización de la trigonometría, indispensable. Bien, vamos a seguir avanzando. En esta oportunidad, mira, aquí tenemos este ejercicio. Bastante sencillo este ejercicio. Determinar la aceleración del sistema. Tú dices, pero bueno, ¿cuál es el sistema? El sistema está conformado por dos masas, la masa A y la masa B. Muy bien. ¿Qué puedes identificar en el sistema? Bueno, ese sistema para que se mueva debe tener fuerzas desequilibradas. Veamos, 170 está a la derecha y 30 está a la izquierda. Bueno, profesor, pero no tiene unidades. Pues está bien, error de transcripción, pero sin embargo nosotros vamos a mejorar ese error de transcripción.
Ya te había indicado que la fuerza, su unidad, le corresponde al newton. Basta con que se le coloque a una. Y esa va a ser la referencia para todas las demás. Aquí está. Siempre hacemos de esa manera. Ahí lo tenemos. Ah, ya. Entonces, hay una fuerza que está hacia la derecha con 170. Te pregunto, ¿cómo son las direcciones horizontales? Ah, bueno, pero si son las direcciones horizontales, aquí no hay que utilizar la trigonometría, sino simplemente una diferencia entre ellas. Claro que es así. Entonces, el análisis escalar no es trabajar con los vectores, sino trabajar con la manipulación de sus medidas. ¿Ves? La fuerza neta es indispensable. Siempre que hayan dos fuerzas, pues yo tengo que buscar la fuerza neta, una fuerza equivalente a ellas dos. Atento. El de 170 newton es la que está a la derecha, pues a él se le corresponde el signo positivo. 30 newton es el que se encuentra hacia la izquierda, pues entonces a él le corresponde el signo negativo. Y cuando aplique la operación aritmética entre las dos, me está dando 140 newton. ¿Listo? Como ya tengo 140 newton, pues lo que hago es aplicar como hemos venido. Analizo el sentido del movimiento. Te estoy hablando que en el ejercicio anterior habría que dar el sentido del movimiento. Recuerda que el sentido del movimiento es imaginarnos hacia dónde se está moviendo ese sistema. Obviamente el sistema se está moviendo a la derecha. ¿Pero por qué? Bueno, mira, la fuerza neta no te está dando positivo. Si la fuerza neta te está dando positivo, significa que el sentido está hacia la derecha. Porque más le corresponde a la derecha, menos le corresponde a lo negativo. Eso lo hemos desarrollado en las teorías. En las láminas anteriores, si no te recuerdas, te invito a ver los videos anteriores, ahí queda explicado. Continuamos. Una vez que ya determino la fuerza neta, pues allí es donde voy a aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a masa por aceleración, con lo cual la aceleración queda entre fuerza neta entre masa. ¿Cuánto es la fuerza neta? Mira, pero atento, la masa en esta oportunidad queda conformada por dos, porque hay dos bloques unidos por una tensión. Interesante, ¿no? Entonces, la fuerza neta, la aceleración quedaría, atento por favor, 140 es la fuerza neta, ¿no? Y la suma de ambas masas sería 6 más 8, 14. Obviamente es 10. Entonces, la respuesta, aquí estamos indicando lo siguiente. Si yo estuviese en un diagrama de cuerpo libre, es como que analizara justamente este cuerpo independientemente. ¿Qué puedo ver de ese cuerpo? Bueno, que hay una fuerza de 170 y hay una fuerza que me impide que se mueva a la derecha. ¿Cuál es esa fuerza? La tensión, la que ejerce la cuerda que está ligada a ella, estos dos cuerpos. Pero también esa tensión, si yo analizo esto de forma independiente, mira, habría una tensión que sería positiva porque va con el sentido del movimiento. Y esta sería contraria al sentido del movimiento. Ya de eso lo hemos venido hablando. Las fuerzas que van con el sentido del movimiento son consideradas positivas y las fuerzas que están en contra del sentido del movimiento se consideran negativas. Esto es por si estuviésemos haciendo el esquema de diagrama de cuerpo libre. Recuerda que el esquema de diagrama de cuerpo libre es estudiar todos los objetos que conforman el sistema de manera independiente. Pero aquí no hace necesario hacer eso. Bueno, para el ejercicio 7 sí se hace necesario, porque para el ejercicio 7 vamos a escoger la siguiente fórmula. Mira, en esta oportunidad escogemos, atento por favor, escogemos el bloque B. Bueno, en el bloque B, mira, 170 va con el sentido del movimiento, por eso que es positivo. La tensión es contra el sentido del movimiento, entonces sería negativo. Y como estoy concentrándome justamente, oye bien, estoy concentrándome justamente en este cuerpo, míralo, me queda de esta manera. Es masa del cuerpo por la aceleración. Estimado estudiante, ya lo que quedan son breves minutos, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que corte la comunicación, la plataforma, con lo cual se hace una desconexión, nosotros nos volvemos a ver dentro de 5 minutos para la reconexión. Así que atento, dentro de 5 minutos, una vez que se termine la desconexión por parte de la plataforma Zoom. Hasta entonces, continuamos este ejercicio en esa oportunidad.